La agresividad de algún, y creo que el caso de Macri en Argentina es el más claro, la agresividad casi revanchista de ese intento como de restauración del orden no es siempre un sinónimo de mucha fuerza, sino un sinónimo de la necesidad de un shock inmediato que pueda reordenar las relaciones de fuerza en el Estado e intentar llegar a las siguientes elecciones con una cara más amable. O sea, pudiera ser que el gobierno conservador en Argentina quiera hacer un ajuste muy duro, con voluntad disciplinadora, incluso de humillación, y después llegar a las elecciones con una cara un poco más amable. Dos o tres cosas encima de la mesa. Pondría lo que apuntaba Pablo. El problema de los sectores medios, da igual, como sean, cuánto dinero tengan. El problema de los sectores autopercibidos como medios, que gracias a las políticas redistributivas que sacan de la pobreza a millones de personas, cambian en sus deseos y en sus expectativas, y entonces, pues no votan por lo que fueron, sino por lo que creen que pueden llegar a ser o por lo que quieren ser. A los que muchas veces los gobiernos populares les siguen hablando por lo que fueron ellos o por lo que fueron sus padres. Y ahí no es solo una cuestión discursiva, es también una cuestión de cuál va a ser los elementos, el cemento de ese nuevo pacto social que haga que esos sectores medios entiendan, adquieran un compromiso con el avance del proceso de cambio que hay en el país. Y por tanto hay que ciudadanizarlos. Esto es, si van a escuelas privadas, utilizan clínicas privadas, no pagan impuestos, están histéricos con la seguridad, se mueven en 4x4 cerrados y no quieren pisar la calle, y no sé qué, entienden que el gobierno es un permanente dador de dádivas, valga la redundancia, para los pobres, y que no va con ellos, y eso les expulsa. Hay que llegar a compromisos con ese adversario al que habrá que integrar, porque si no tú mismo lo vas aumentando hasta que un día de repente ganen las elecciones. Y la segunda cosa es dónde te refugias cuando pierdes el gobierno. Porque la derecha, cuando pierde el gobierno, tiene muchos sitios donde refugiarse, donde seguir creando todos los medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación privados, escuelas de negocio, escuelas de gestión, think tanks, donde refugiarse más o menos calentitos a la espera de la contraofensiva. Pero los proyectos populares, hasta ahora, los gobiernos populares no han sido muy hábiles, o no han sido muy hábiles, hay que estar ahí. Han tenido muchas dificultades para construir trincheras en las que refugiarse cuando momentáneamente se pierde el gobierno, desde las que regresar, porque ahí no vale confiárselo todo a una cosa telúrica de las masas. Las masas nos volverán a llevar en volandas. Bueno, sí o no, pero en muchos, quiero recordar que en la gran mayoría, salvo en Bolivia, en todos los procesos de cambio progresista, nacional, popular en América Latina, no han sido las masas las que lo llevaron en volandas. Han sido líderes que ganan las elecciones sin que exista movimiento popular organizado, o a rebufo, sin relación con el movimiento popular organizado, el kirchnerismo, Ecuador, Correa, el propio caso de Venezuela, en el que no hay movimiento popular organizado, que gana las elecciones y que después, muchas veces desde el gobierno, contribuyen a que haya movimiento popular organizado. Situaría eso, el problema de los cuadros y el problema de dónde refugiarse cuando se pierde. Y dos problemas más. El problema de la gestión es un problema de reforma de la administración, pero es fundamentalmente un problema de cuadros. De unos cuadros que tú no has podido construir en los procesos de resistencia o asalto al Estado, porque no es lo mismo que saber gestionar bien. Es producir cuadros que sean capaces de gestionar bien las nuevas tareas públicas a las que tú recuperas, en conocidos comunes, tú recuperas, no sé, recuperas una planta de cemento, recuperas una aerolínea, recuperas un sector social que antes se lo daban. Bueno, pues eso hay que... Después del momento de la épica es cuando empieza todo. A nosotros nos erutiza el momento de la épica. Muy bien, tomas el palacio. Pero lo gordo es después, en una sucesión de jornadas grises en las que tú tienes que tener mejores burócratas y mejores gestores que el adversario. Pues diría que el elemento característico es la crisis de madurez de los proyectos y de los gobiernos nacionalpopulares en América Latina. Tanto en los que todavía ganan elecciones y tienen ante sí el reto de construir estados viables que no necesiten siempre de la movilización de masas y del entusiasmo y de buen contexto internacional para sobrevivir, porque ninguna de esas tres cosas se dan siempre, eternamente. Es decir, tanto de los que tienen que construir orden que se reproduzca solo, incluso si gana el adversario, como de aquellos países en los que una nueva derecha, que ha adoptado una buena parte de los lenguajes de las fuerzas progresistas latinoamericanas, que lo ha tenido que hacer, y eso es una victoria cultural, ha llegado al poder y ahora es el momento de ver cuánto de aquellas transformaciones culturales, sociales e institucionales son, y yo creo que eso es lo central para discutir hoy, más o menos irreversibles. A ver cuánto aguantan algunas de las transformaciones en el Estado con gobiernos que quieren revertirlas pero que no pueden hacerlo de forma brusca o inmediata, o que si lo hacen pueden pagar precio. La mejor lección de eso es que los gobiernos populares o los gobiernos progresistas tienen que pensar permanentemente que están de paso y tienen que construir y legislar asumiendo siempre que se van a ir y a ver cuánto dejan para el momento que se vayan a ir. Nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache.